Ultimahora es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En este episodio abordamos la situación del Instituto de Previsión Social, IPS, desde el punto de vista de los asegurados. ¿Cuál es la situación de la previsional? ¿Qué dice la propuesta de modificación de su carta orgánica? ¿En qué medida beneficia o afecta a los aportantes? Al respecto nos habla el abogado Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS. Hoy es miércoles 6 de noviembre de 2024. Buenas, señora Aguayo, gracias por participar de este podcast. Buenas tardes, yo soy el agradecido a las órdenes. Para empezar, quería consultarle cuántos aportantes tiene el Instituto de Previsión Social y cómo surge esta Asociación Nacional de Asegurados. Bueno, el instituto tiene hoy aproximadamente unos 600.000 aportantes, aunque con los beneficiarios el universo que alcanza es aproximadamente 1.500.000 personas. Y de eso se puede, los beneficiarios también, si uno hace solamente el cálculo entre pensionados y jubilados, están alcanzando más o menos 81.000 personas. Cuando se refiere a los beneficiarios, se refiere a quienes... Los beneficiarios son los familiares de los aportantes, de los trabajadores que están cotizando. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que recoge esta asociación de asegurados? Bueno, en realidad son varias. Las más inmediatas y preocupantes están relacionadas con el tema salud. Toda la situación de desplome del servicio de salud, el tema de la falta de insumos, medicamentos, especialistas, es lo más preocupante, pero nosotros también entendemos que estos problemas más inmediatos están directamente relacionados con los problemas estructurales. Es decir, por un lado, el IPS, al no recibir la cantidad de recursos financieros producto de la evasión, no tiene capacidad para solventar los gastos necesarios para tener más médicos, más especialistas, más insumos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el otro gran flagelo estructural tiene que ver con los hechos de corrupción y con la impunidad fundamentalmente. Es decir, hay toda una serie de engranajes en torno a, grupos que manejan determinados rubros que están ligados con la industria farmacéutica, con otras empresas privadas que explotan distintos servicios, desde el tema de seguridad, el tema de limpieza, etc. Y eso está, de alguna manera, son roscas que están ligadas a sectores políticos. Eso no es una cuestión de ahora, sino en realidad existen innumerables casos, muchos de los cuales ya han salido a la luz pública, producto justamente de lo que hace los trabajos de periodismo e investigación, en realidad hacen mucho más el periodismo de lo que hace el propio Ministerio Público. Basta con irse a los datos en torno a empresarios que han sido procesados por la Fiscalía y uno se va a dar cuenta que prácticamente es una excepción, o son excepciones los casos que existen. Ahora, solamente para responderte un poco, creo que me olvidé de responder lo de nuestra asociación. La asociación nuestra formalmente cumple 2 años el 10 de diciembre de este año, pero nosotros empezamos más o menos en el mes de febrero del 2022 a trabajar. Éramos un grupo pequeño de asegurados que estábamos de alguna manera viviendo en carne propia distintas situaciones de penuria en el hospital del IPS Central. Y bueno, justamente decidimos emprender esta tarea de formar una asociación. Por un lado, porque veíamos que no existía en ese momento ningún tipo de alternativa desde el punto de vista organizativo. Y nos dimos cuenta también que justamente el hecho del plagueo o las denuncias ante los medios son insuficientes si la gente no se organiza para no solamente visibilizar los problemas que se dan, sino también estudiar y dar una explicación desde los asegurados cómo entendemos nosotros los problemas justamente estructurales que deben ser atacados y no se hacen. Recientemente entró en debate en lo que es la modificación de la Carta Orgánica que pretende cambiar el Consejo del IPS después de casi 75 años. ¿Qué cambios contempla y qué aspectos podría mejorar en los problemas que usted mencionó? A ver, nosotros en general estamos de acuerdo con la propuesta, pero siempre y cuando existan algunas condiciones. Por ejemplo, la principal reforma que se introduce es lo que se denomina cálculo paramétrico, es decir, el cálculo con el que, o el tiempo con el que se calcula la jubilación de una persona que está llegando
digamos, al tiempo de adquirir ese estatus. Y hoy el IPS toma en cuenta los 3 últimos años de una persona, digamos, de su vida activa. ¿Qué es lo que ocurre? En la gran mayoría de los casos se presenta, casi en un 80% de los casos, que hay una situación de subdeclaración. ¿Qué significa eso? Muchas patronales le dicen a sus trabajadores, bueno, vos estás percibiendo 5 millones o 4 millones de guaraníes, yo te voy a hacer figurar que ganás salario mínimo. ¿Para qué? Para que el aporte que yo haga sea menor. Entonces, llegado el tiempo, los últimos 3 años, te vamos a incluso aumentar el salario para que puedas tener una mejor jubilación. Entonces se da una situación de subdeclaración y posteriormente se da una situación de sobredeclaración. Y eso se da en la gran mayoría de los casos. Entonces lo que pretende la ley es que el cálculo que se toma no sean los 3 últimos años, sino sean los 10 últimos años, de manera tal que sea mucho más dificultosa poder hacer ese tipo de maniobras. ¿Cuál es el problema que tiene? Que para calcular el valor de la jubilación, toman como índice el IPC. Entonces, ¿qué pasa? El índice de producto de precio del consumidor tiene unas graves falencias porque no reflejan justamente el costo de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y esa no es solamente una afirmación, digamos, antojadiza de parte nuestra, sino que está respaldada en estudios económicos, incluso ya de hace bastantes años, donde hay una pérdida del valor adquisitivo de casi el 35% de lo que hoy es el salario en cuanto al costo de vida. Incluso el propio ministro Fernández Valdovinos hace unas semanas había declarado que efectivamente no es un indicador que refleja la realidad del IPC. Entonces nosotros estamos preocupados porque creemos que ese elemento no puede ser el único a ser tomado en cuenta para justamente promediar los últimos 10 años. Entonces estamos de acuerdo de fondo con ese proyecto, pero hay que analizar cuál va a ser la fórmula que se va a tomar en consideración para hacer el cálculo. ¿Hay una propuesta de parte de la asociación para realizar ese cálculo? ¿Qué otros aspectos a tener en cuenta? Miren, nosotros creemos que hay distintas variables que se deben tener en cuenta. En primer lugar, hay que hacer un estudio actualizado real del costo de vida. A partir de eso hay que también tener en cuenta allí cuáles son, digamos, los segmentos de jubilados, porque no es lo mismo un trabajador de la construcción que un trabajador, digamos, de la ANDE o un trabajador de otro sector que tengan como mayores ingresos. Entonces nosotros creemos que esa variable también se debe tener en cuenta. ¿Cuál es el valor del salario para tener en cuenta tal o cual variable al momento de hacer el cálculo? Y por otra parte, también consideramos que se debe tener en cuenta determinadas condiciones al momento de que la persona, digamos, se jubila. Es decir, si es una persona que, por ejemplo, tiene una situación particular de tener un núcleo familiar reducido, unas situaciones incluso de enfermedades ya de base con las que está llegando, entonces incluso eso va a requerir muchas veces que a lo mejor el salario, la jubilación tenga que contemplar esa situación especial de tal o cual jubilado, ¿verdad? Entonces, y sobre todo porque muchas veces, o históricamente en realidad, la previsional no ha proveído digamos, las medicaciones, y muchos de los jubilados tienen que estar sujetándose a préstamos de la caja de jubilación para financiar medicamentos, para financiar insumos. Entonces nosotros creemos que hay que tener en cuenta también esa situación particular. También hay un cuestionamiento hacia las representaciones que tienen los asegurados y jubilados en el Consejo, porque son designados por el Poder Ejecutivo. Respecto a eso, ¿qué dice la asociación? Nosotros creemos que esa es una de las principales reformas que no se toma en cuenta en este proyecto. Todo lo que eso, digamos, se denomina la gobernanza de la previsional. Nosotros creemos que, en primer lugar, no solamente el representante de los trabajadores y jubilados no debe ser electo por el presidente de la República, sino por los propios jubilados y trabajadores activos. Pero también consideramos que tenemos que tener dentro del Consejo un peso preponderante, porque finalmente somos los trabajadores y los jubilados los sujetos naturales del sistema previsional. Entonces es lógico que tengamos mayor peso dentro del propio Consejo. Entonces una representatividad mayor.
Y al mismo tiempo creemos que dentro del propio consejo se debe elegir a quien va a presidir la previsional, no el presidente de la República, tiene que elegir el presidente de la República. Y por otra parte creemos que debe establecerse lo que se denomina cláusula de revocabilidad de mandato, es decir, si mañana el representante de los trabajadores o el de los jubilados es procesado o tiene una denuncia por hechos de corrupción, etcétera, etcétera, bueno, los quienes lo han elegido también tienen que tener la facultad de revocarle ese mandato. Entonces nosotros creemos que son mecanismos que tornan no solamente más democráticos, sino también permite a los asegurados un mayor control dentro del propio consejo. Aprovechando que se está hablando de una reforma de la Carta Orgánica, ¿qué además tiene que contener ese documento para velar por los derechos de todos los jubilados y asegurados? Bueno, nosotros creemos que son varias cuestiones. Lo primero y fundamental es esto que estaba diciendo respecto a la gobernanza. Por otra parte, nosotros creemos que es necesaria una reorientación respecto a la política de inversiones. Hoy, la previsional permite que se pueda invertir en negocios especulativos como el que acabamos de ver con el Banco Bueno, pero no es el único. En realidad, tanto las inversiones en CDA como en bonos se vienen haciendo con distintos bancos privados. Nosotros creemos que la previsional debe proyectar a constituirse en un banco de segundo piso, tipo el Banco Nacional de Fomento, de manera tal a que administre sus propios fondos. No tiene ningún sentido que el IPS tenga que contraer muchas veces préstamos de la banca privada a un 12, 14% de interés, y sin embargo cuando pone su dinero como CDA o coloca su dinero para bonos, lo hace a un 8% como el caso de Bueno, o 10, no pasa el 10%. Entonces no tiene sentido que el IPS haga préstamos de su propio dinero a un interés altísimo y después cuando coloca en CDA o en bonos lo hace a un interés menor. O sea, eso solamente va en detrimento de los asegurados del país. Entonces, cambiar esa orientación es fundamental. Lo que pasa es que eso significa atentar contra los representantes del capital financiero, por un lado, y sus representantes políticos en distintas esferas. ¿Esta propuesta cómo podría beneficiar también a quienes podrían acceder a esos préstamos del IPS? No sé si tal vez se habla de tasas flexibles o no necesariamente. Bueno, el tema de la caja, en realidad se puede allí estudiar seguramente tasas de interés mucho más bajos, flexibilizar las condiciones de acceso, etc. Creemos que eso sí es necesario. Pero fundamentalmente el problema está, y esto ya más bien relacionado con lo que significa el horizonte actuarial, es decir, la posibilidad de que más personas puedan jubilarse más adelante, tiene que ver justamente con la utilización de las reservas de la previsional, que hoy son más o menos 2.400, 2.300 millones de dólares. Entonces nosotros consideramos que este tipo de negocios especulativos que hace la previsional ponen en riesgo ese futuro. ¿Por qué? Porque es el dinero de los aportantes el que se está colocando en el banco para que el banco utilice a los efectos, digamos, especulativos, en este caso con bonos y compañía, y solamente reditúa en realidad a los banqueros. Entonces se pone en riesgo el dinero de los trabajadores sin ninguna seguridad de que ello vaya a ser devuelto y además con un interés que para nosotros es, digamos, irrisorio en comparación a los préstamos que se sacan. Para recordar un poco a la gente que de repente quiere hacer sus cálculos, ¿cuántos años de cotización y edad hoy debe tener un asegurado para alcanzar la jubilación? ¿Cómo se calcula también ese monto? Sí, no, los jubilados, uno tiene que tener 55 años de edad y son allí 30 años de aporte, o 60, 25 años. Y hay un régimen especial que es cuando una persona tiene 65 años, pero un aporte de 15 años nada más. O sea, son las tres formas en las que puede acceder a la jubilación. Y después existen otros sistemas, pero son los relacionados a las pensiones. O sea, ya puede ser por vejez, en caso de una situación de impedimento para seguir trabajando, etc. Mucho también se habla de la necesidad que vamos a tener a futuro de reestructuraciones para sostener la caja, como usted mencionó. Otros países en Europa, por ejemplo, fueron subiendo sostenidamente la edad de jubilación, llegando a 62 años o más, ¿verdad? Entonces, ¿esa es una solución también o qué otras opciones hay?
Y en Paraguay, en realidad, por lo menos no es ni siquiera a un plazo relativamente mediano esa preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una población mayoritariamente joven. El problema está en que el 70% de la población está fuera de la previsional, y si eso, justamente el combate, por eso es tan importante el combate a la evasión, porque si eso se diese de manera frontal, el horizonte actuarial estaría mucho más lejos y en consecuencia no tendría ningún sentido elevar la edad o pensar si quieren elevar la edad para, digamos, fortalecer el sistema. O sea, eso digamos, se estudia o es planteado, por ejemplo, en Francia, con todo el revuelo que generó las movilizaciones allí, pero porque también es un país con una población, digamos, donde el peso de las personas adultas es mucho mayor que el de Paraguay. También hay estudios sobre Paraguay que dicen que, bueno, hay un gran porcentaje de trabajadores que no va a acceder a la jubilación porque se interrumpe su cotización y al volver a trabajar ya no ingresa como un trabajador formal. ¿Cómo ve ese problema también la asociación? Bueno, esto está directamente relacionado con la cuestión de lo que había dicho el presidente sobre el tema de la estabilidad laboral. No, eso es un discurso completamente falso. A ver, es un hecho que las patronales como regla intentan que los trabajadores no lleguen a esa estabilidad. Pero la solución no puede ser borrar la ley. En todo caso, tiene que ser qué mecanismos el Estado implementa para que ello no ocurra. Y uno de esos mecanismos es la eliminación de la facultad que tienen hoy las patronales para el despido injustificado. Es decir, si ese dispositivo del Código Laboral desapareciese, no podría ninguna patronal despedir si es que no explica una causal establecida dentro de la legislación laboral para poder despedir. Pero lo que hoy ocurre es que un patrón puede, digamos, despedir sin dar ningún tipo de explicación a los 9 años de ese trabajador, y después el trabajador queda a su suerte. Y puede ocurrir esto de que después, digamos, no es tomado, digamos, en una empresa formal y en consecuencia se corta. Pero ese problema, digamos, no puede cargarse sobre la vulneración de un derecho que es la estabilidad. Entonces, Paraguay, como no suscribió el convenio 155 que habla de la OIT, que habla justamente del tema de la estabilidad laboral, del tema del despido sin justificación, de la prohibición, entonces se vale de eso. Entonces, es una cuestión realmente que está en consonancia con el carácter de este gobierno, que es un gobierno pro-empresarial, que desarrolla políticas neoliberales y se expresa de manera muy clara con proyectos como el que fue el de la superintendencia, con el proyecto que está en estudio ahora, tanto el del proyecto de control sobre las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, el proyecto de reforma del servicio civil que afectaría a los trabajadores del sector público, etc. Entonces, nosotros vemos que un paquete de leyes que apunta a socavar los derechos y la garantía de los trabajadores, en detrimento, por supuesto, y al mismo tiempo tiene como contracara la flexibilización de las relaciones y una situación de mayor precariedad. Entonces, para nosotros estamos completamente en desacuerdo. Y ese problema, vuelvo a repetir, de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, tiene que ver porque hay persecución en los lugares de trabajo ante aquel que quiera sindicalizarse, que quiera organizarse, que quiera, digamos, protestar por sus derechos, y en consecuencia hay una situación de total arbitrariedad, una dictadura de las patronales puertas adentro de las fábricas y de las empresas. Entonces, revertir eso implica una política seria de control del Ministerio del Trabajo, cosa que no lo hace. Hoy el Ministerio en realidad es una sucursal de las patronales y actúa justamente en connivencia, y por eso existe esta situación de vulneración, de violación constante como regla. Entonces, sacar un derecho de los pocos que tenemos, digamos, es un contrasentido si es que se quiere efectivamente combatir. Gracias, señor Aguayo, por compartir con nosotros todos estos datos y su parecer acerca de cómo se está manejando el IPS. De nada, a las órdenes.
Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitado Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.